bendiciendo el nombre del Santo de Israel. Preguntas que con frecuencia se hacen sobre la sanidad divina. Y tenemos la número 1. ¿Por qué al orar por los enfermos unos se sanan y otros no? Es una pregunta que muchas veces está en diferentes personas. Y aquí venimos con esa preciosa respuesta. La fe es un factor determinante para recibir la sanidad milagrosa del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente cuando tenemos fe podemos agradar a Dios, y es la manera, la forma en la cual Dios se glorifica y puede obrar. Cuando alguien tiene duda, cierra todas las posibilidades de que Dios obre, de que Dios se glorifique, y solamente cuando creemos, entonces Dios empieza a obrar. La palabra de Dios habla en el libro de Mateo capítulo 9 en su verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer decía dentro de sí. Ella no decía: quizá me sane, quizá no me sane, quizá pueda pasar una vergüenza. Ella dijo dentro de sí: si yo toco, si yo logro llegar, porque había una multitud que oprimía y estaba apretando, y ella dice: pero mi fe es que puedo tocarle, y si le toco puedo ser sana, seré sana. No había duda. Si hay duda en ti, sácala inmediatamente de ti. Y si no puede decir el Señor me sana, falta orar, falta buscar el rostro de Dios. Y cuando siga orando y siga ayunando y siga buscando su presencia, va a notar que va a creer más y que va a tener la oportunidad de decir: el Señor es mi sanador, y Él te estará sanando. Y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y fueron sanados. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios no le agrada la persona que está llena de duda. Dios le agrada a la persona que le cree a Él y siempre está en el sí y en el amén. También la palabra de Dios dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Algunas veces iba a algunos lugares y dice que no hacía muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y creo que es necesario recordar la palabra que dimos en la semana pasada acerca de consejos para ministrar sanidad divina, impartir fe. Y hay muchas personas que dudan, hay iglesias llenas de duda porque está falta de ese don de fe, está falta de sentir la presencia del Espíritu Santo de continuo, y falta orar mucho tiempo antes para poder recibir ese impacto de gloria. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Recordamos que ese padre dijo en una ocasión: creo, pero ayuda mi incredulidad. Él no estaba muy seguro porque lo que él veía era muy grande. Y hay veces que hay cosas que se ven demasiado grandes en nuestras vidas, pero cuando nosotros podemos apoyarnos en las manos del Señor, Él se glorifica, Él rompe las cadenas y nos da la victoria. Si no hay fe presente, no habrá sanidad. Es por fe, no por vista. Nosotros somos de los que tenemos fe para salvación del alma, para salvación del cuerpo, para andar en victoria. B. Es posible que la persona no se sane en el momento porque necesita confesar algún pecado. Hay veces que hay personas que necesitan confesar algún pecado que han cometido o que están en acción.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Estoy en Santiago 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué sucede con un pecado oculto? Un pecado oculto genera tristeza, genera depresión, genera muchas luchas mentales, y eso provoca también enfermedades. Y solamente cuando la persona dice, pues, a alguien lo confiesa, no lo confesamos para que esa persona nos perdone, sino para que esa persona también ore por nosotros. No confesar pecado a todo el que venga y a cualquier persona, yo hice esto o aquello, para que no se haga más grande la situación. Si usted ha cometido algo, no confiese a cualquier persona, sino a alguien digno de confianza. Y sí creo que hay personas dignas de confianza para la gloria del Señor, el cual pueden actuar con madurez y ayudarnos, y a la vez pueden librarnos de algunas cargas que puede venir a nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario confesar y ser libre. La palabra, por su parte, dice en el Salmos 32, verso 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí hay varias palabras especiales para aquellas personas que quieren ser sanados. Y el salmista sigue diciendo: mientras callé, mientras guardé ese pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. He aquí que vino enfermedad aún dentro de los huesos del salmista, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No solamente el pecado, sino la maldad del pecado fue perdonada, la consecuencia fue perdonada, todo fue perdonado, porque él volvió pues su rostro a Dios, confesando para la gloria de su nombre. Podemos decir que la parte C, la parte 3 de esta pregunta, puede existir una falta de disposición para cortar con algún nexo con el pecado. Proverbios 28:3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Oye, hay veces que se están dando palabras de prosperidad, palabras de bendición, palabras que la persona va a ser catapultada, va a ser lanzada, va a ser elevada, pero esa persona tiene pecado oculto. Por lo tanto, esa persona tiene que arrepentirse, porque son etapas de Dios. Y la persona, para ser sanado, para ser prosperado en el cuerpo, en lo económico y en todo el sentido de la palabra, tiene que confesar, porque el que encubre su pecado no prosperará. Dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo digo a alguien: Dios tenga misericordia de ti, si yo le digo: Víctor, Dios tenga misericordia de ti, no solamente te estoy diciendo que te perdone. Cuando Dios tenía misericordia de su pueblo, Él lo primero que hacía era que lo libraba de sus enemigos. Y al librarlo de sus enemigos, ya él no tenía que pagar impuestos. Entonces era prosperado en lo económico y en todo el sentido de la palabra. Este texto está completo, este texto está bendecido. Nos dice aquí: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces dice: el que lo confiesa y se aparta, es decir, alcanzará misericordia, será prosperado en el cuerpo, será prosperado en la salud, en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, en este día, corta con el nexo, con el pecado, y Dios te vas a sanar. Puede ser que esa sea la razón. Hay personas que están pecando porque no están haciendo lo que saben hacer, que es bueno.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, empieza a buscar el rostro del Señor, empieza a hacer lo que Él te ha llamado a hacer, empieza a ir por los hogares, empieza a ir por el hospital, empieza a ir por el hogar de ancianos, empieza a dedicar el tiempo que Dios te está exigiendo de oración. Es tiempo de doblar la oración, es tiempo de meterse a la presencia del Todopoderoso. Parte D. En algunos casos, la falta de perdón nos impide recibir la sanidad divina. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero recuerde que aquí dice confesaos unos a otros las ofensas. Si tiene ofensa y no la ha confesado, no sea juzgado ese pecado. Puede ser que no solamente tú esté influenciada, sino que el altar, si sigue tomando parte, esté detenido y se necesite también una liberación poderosa del poder de Dios. Aleluya. Lucas 6:36. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Por lo tanto, esa es una palabra la cual nosotros debemos de llevar en nuestras vidas donde quiera que estemos. El perdonar, pero también saber que cuando lo hacemos somos perdonados, porque no es solamente confesar, es que también debemos perdonar. Hay personas que tienen un pecado, pero hay otras que no perdonan. Y una persona que no perdona, pues en su vida crece lo que es la raíz de amargura. Es un veneno que se forma en el cuerpo y la persona al no perdonar empieza hasta tupirse literalmente y necesita una liberación de parte del Dios de la gloria. Algunos no se sanan en una oración por sanidad, ya que lo que necesita es liberación, la cual se realiza en muchos casos con intercesión y ayuno. Hay en este tiempo y en todos los tiempos enfermedades que demandan que hayan hombres de Dios que estén metidos en su presencia, pero que la persona que tiene la situación pues esté en ayuno y en oración para lograr la victoria. Pero especialmente Dios demanda esto de aquellos que oramos, de pastores, evangelistas. Y recuerdo, hermano Víctor, que las iglesias y aún todavía lo hacemos, que cuando una persona caía enfermo empezaba a ayunar y a orar por esa vida, y toda la iglesia se unía hasta que esa persona recibiera pues la liberación, para que hasta que esa persona, el matrimonio se realizara, hasta que esa persona fuese sanado. Aquí tenemos en Mateo capítulo 17 verso 14 una palabra poderosa. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganmelo acá. Oye, él le dijo generación incrédula y perversa. Es necesario que se mediten en esta palabra que el Señor le dijo. Y respondiendo Jesús al demonio, reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género con nada sale sino con oración y ayuno. Es tiempo de interceder, es tiempo de gemir. Quiero decirle que hay mucha atadura en los cuerpos, la cual está pues haciendo gran estrago. Hay espíritu de metreza, hay espíritu de pecado, hay espíritus que entran a los cuerpos, pero espíritus que desde las regiones celestes atacan las huestes espirituales de maldad, infunden sueños, infunden pensamientos, deseos de algunas veces de la persona andar desnuda. De tener pecados sexuales, todo tipo de pecado, y se necesita pues que esa persona diga: tengo que ser libre y empezar a ayunar y orar, porque cosas terribles pueden suceder en esas vidas si no entienden que es el tiempo de que Dios obre de una manera especial en ellos. Puede existir falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Él quiere la sanidad de sus hijos. Hay veces que la persona tiene falta de conocimiento de lo que Dios quiere hacer en su vida. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es la voluntad de Dios sanar, es la voluntad de Dios bendecirte de una manera especial. Por lo tanto, es necesario que sepa y que crea que sí, que Dios te quiere sanar y que no todo el tiempo te quiere castigar. Hay personas que piensan que son castigados porque han cometido aberraciones, pecados fuertes, pero si ya te entregaste a Jesucristo, por eso murió Cristo por ti. Él sí te quiere sanar, Él te quiere libertar, Él te quiere dar la victoria, Él te quiere sanar y decirte que no tiene que seguirte condenando a sí mismo, Ay, 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 gloria, porque Él para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Porque algunos sanan instantáneamente y en otros dura algún tiempo el proceso de sanidad. Es una palabra la cual algunas personas se preguntan. En algunos casos puede ser que la perseverancia de la fe esté siendo probada. Hay veces que una persona cree hoy, pero ya mañana pues deja de creer. Y también existen los milagros y lo que es una sanidad divina. El milagro es instantáneo, pero la sanidad divina es paulatina. Dura un tiempo y nosotros debemos de mirar y siempre tener fe de que Dios lo va a hacer. En Lucas capítulo 17, verso 12, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Según este pasaje, al ir y presentarse a los sacerdotes, y que equivalía a aceptar la sanidad, como resultado de ir vino la sanidad. Él no los sanó en ese mismo instante, sino le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, pues fueron libertados. Eso también pasó en Naamán, que Eliseo le dijo: ve y lávate 7 veces. Y él fue y Dios hizo la obra. Hay veces que Dios nos dice: está sano, pero necesitamos seguir caminando, y en ese momento Dios ha hecho la obra para su gloria. Pero hay personas que, por ejemplo, que se desvían del camino. Si el Señor le dice: hey, vayan y preséntense a los sacerdotes, ellos dicen: pero yo sigo con la lepra, déjame seguir escondido en el monte, déjame seguir diciendo que soy leproso, que soy inmundo. Ellos estaban de lejos porque no podían acercarse, pero ellos salieron y fueron. Y aquí que después vino alguien y él le dijo: y no fueron 10 los que fueron sanados. He aquí que ¿dónde están los otros 9? Por lo tanto, es necesario que en este día, cada vida que está en la sintonía, pues cuando se ore por ello, testifique y diga: Dios me sanó, Dios me libertó, Dios rompió la cadena, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre de este azote, soy libre de esta enfermedad, soy sano para la gloria de Dios. Aleluya. Puede ser que la
fe esté siendo estorbada por el intelectualismo, se necesita quitar esos estorbos y actuar con sencillez. En este tiempo quiero decirle públicamente que si se junta pues con un grupo de personas que están estudiando las Escrituras y se trata del Espíritu Santo, hermano Víctor, ¿sabe qué sucede? Hacen todos los testimonios contrarios a lo que el Espíritu Santo hace y empiezan a hablar de hombres que actuaron mal. Pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo, cuando vamos a hablar de Él, tenemos que hablar positivamente de lo que Él hace, sigue haciendo y seguirá haciendo para la gloria de Dios. Por razones psicosomáticas, las enfermedades psicosomáticas son aquellas que no tienen su raíz en el cuerpo, sino que provienen de afecciones en el área psicosomática, complejos de autorrechazo, sentimientos de inferioridad, temores, nerviosismo, etc. El proceso de sanidad es distinto y requerirá consejería cristiana y oración. Esta clase de sanidad es llamada sanidad interior y debe ser ministrada por personas capacitadas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Pues una bendición en esta mañana. Pues ya vamos a terminar.